¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Muy buenas noches, ¿verdad? Hoy lunes de Instituto Bíblico. Queremos decirle que nos encontramos gozosos, contentos de poder compartir la palabra de Dios hoy lunes 22 de febrero de este año 2021. Amén. Antes de entrar al tema, antes de entrar a la enseñanza, quiero recordarle, estemos orando por la vida de Aarón David Esparza Martínez, este pequeñito de 5 años, hermanos, que también el día de ayer, antes de comenzar la predicación, un servidor, hermano, orábamos en la iglesia, ¿verdad? Oramos. Y lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, incluso estamos ayunando para que el Señor, hermanos, pueda obrar sacando a este pequeñito del hospital con salud, que restaure su salud por completo. Y yo únicamente quiero pedirle que me acompañe, ¿verdad? En esta carga, acompañemos a esta familia con esta carga, este dolor que tiene, hermano, de tener a su pequeñito internado, ¿verdad? Y les apoyemos en oración. Acuérdese de él, es Aarón David Esparza Martínez. Amén. Esta familia se acercaron con un servidor para pedir apoyo de oración vía WhatsApp, hermano, y es lo menos que podemos hacer. Si hay algo más que podamos hacer, también cuentan con nosotros. Así que bueno, pues yo le encarezco en el amor del Señor que nos unamos todos para pedir, hermanos, que Él sea restaurado y salga, hermanos, del hospital y pueda estar con su familia gozando de salud y se recupere normalmente. Es tan solo un niñito, un pequeñito, hermano, de 5 años de edad. Amén. Así que le encargo mucho, no se olvide de él y estemos orando. Amén. Bueno, pues hoy es cumpleaños de Ruth, ¿verdad? Esta joven de la iglesia. Ruth, el Señor te bendiga mucho. Esperemos que te la hayas pasado muy bien el día de hoy. Muchas felicidades. Bien, pues ahora sí vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y entrar en el tema precioso, fascinante del día de hoy, lunes de Instituto Bíblico. Amén. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que nos das de podernos reunir, Señor, para poder estudiar de tu palabra. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de la Escritura hacia toda verdad, ilumínanos. En tus manos estamos, recuérdanos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que podamos ser edificados en esta noche, Señor, como cada vez que nos acercamos a ti a escudriñar la Escritura, lo somos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, recuerde, hermano, que estamos estudiando la materia de neumatología bíblica. Los días lunes compartimos un fragmento, una clase pequeña de todo el contenido del Instituto Bíblico en relación a esta materia. La neumatología bíblica, fíjese bien, es obviamente lo que la Escritura, la palabra de Dios nos muestra en relación al Espíritu Santo. Es la ciencia cristiana que estudia, fíjese bien, lo que la Biblia contiene en relación al Espíritu Santo. Amén. Recuerde que estudiamos lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios contiene es lo que Dios le ha dado a conocer al hombre y en ello queremos ser responsables al estudiarlo. Amén. Mire, aquí en el pizarrón hemos hablado, ¿verdad?, de cómo son otorgados los dones. Recuerde que la premisa, ¿verdad?, fundamental del cómo son otorgados los dones es por la soberanía del Espíritu Santo, ya que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo número 12, que Él reparte como Él quiere. Amén. Es decir, esa es la premisa fundamental sobre el cómo son otorgados los dones espirituales a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Amén. Recuerde que todos tenemos por lo menos un don espiritual. Ahora, hemos hablado en relación al tema de la responsabilidad del hombre. Es decir, si los dones espirituales están en nosotros, ¿sí?, entonces de parte nuestra debe de haber una reacción, debe de haber un compromiso, una respuesta en relación precisamente al uso de los dones espirituales. Es por ello que hemos visto varios puntos en relación a la responsabilidad del hombre. No es que el hombre, fíjese bien, se lo vuelvo a enfatizar, no es que el hombre le ayude a Dios. No, hermano, Dios no lo necesita, Dios es todopoderoso. Sin embargo, qué hermoso es Dios, fíjese bien, que al depositar en nosotros a través de su Espíritu estos preciosos regalos que son los dones, fíjese qué hermoso, Él busca, hermano, que nosotros, ¿sí?, decidamos
tener comunión, unidad, cooperación y colaboración con Él para que juntos, fíjese bien, la manifestación del Espíritu de Dios cumpla con los propósitos que Él tiene no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo. Amén. Llevar a cabo sus planes sobre la tierra a través de la iglesia por medio de los dones, hermano, que ha depositado en esta. Amén. Mire, hemos hablado acerca del bautismo y la llenura, ¿sí?, del Espíritu Santo. Hemos hablado de la sumisión y la entrega, de la consagración. Hemos hablado de un deseo ferviente que es, hermano, la oración, ¿verdad? Que fundamental es o debe de ser esta en la vida de todo cristiano. Hemos hablado acerca de los motivos genuinos y es precisamente partiendo de allí, hermano, de donde vamos a comenzar el día de hoy a estudiar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Acerca de los motivos genuinos, fíjese, hay mucho que decir. Sin embargo, ¿por qué no mejor dejamos que sea la palabra de Dios quien nos hable, quien nos confirme, quien nos guíe en relación a lo que esto debe de ser? Y estaremos hablando también acerca de buscar la imposición de manos. Amén. No vamos a hablar de la imposición de manos como doctrina, sino sobre el hecho de que los dones espirituales, fíjese bien, pueden ser impartidos por la imposición de las manos. Amén. Bueno, lo estaremos mencionando, pero mire, de momento, abra conmigo su Biblia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo número 8. Amén. Vamos a estar hablando en relación a estos dos últimos temas, ¿verdad? Prácticamente los motivos genuinos, solamente vamos a ver este pasaje, ahora sí que como para cerrarlo con broche de oro, y estaremos centrándonos en el tema de buscar la imposición de manos. Amén. Entonces vaya conmigo a Hechos capítulo número 8, al versículo número 4 en adelante. Amén. Si ya, hermano, tiene su Biblia a su mano, recuerde, ¿verdad? Compártala con los que estén ahí o pídales que también tengan su Biblia a la mano y que todos podamos leer lo que dice la Escritura. Amén. Hechos capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor así: pero los que fueron esparcidos, fíjese bien, iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto habla de la persecución que vino, hermano, en Jerusalén, ¿verdad? A consecuencia del evangelio de Cristo. Fueron esparcidos todos los creyentes, hermanos, saliendo de Jerusalén. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que a donde quiera que fueron esparcidos, dice que iban anunciando el evangelio. Amén. Lejos de que Satanás, hermano, al llevar a cabo esa persecución cruenta, sanguinaria, despiadada sobre la iglesia, pensando destruirla, ¿sabe qué fue lo que propició esto? Esto propició que el evangelio, hermano, creciera todavía más. Porque los creyentes, lejos, hermano, de cerrar la boca, lejos de no dar testimonio de Jesucristo, hicieron todo lo contrario. Donde quiera que iban, llevaban el mensaje del Hijo de Dios. Amén. Dice en el versículo 5 que entonces Felipe, ¿verdad? Este Felipe es uno de los diáconos que fueron seleccionados ahí en el capítulo número 6 del libro de los Hechos. Amén, para servir a las mesas, para apoyar, ¿verdad?, en la labor de la iglesia a los apóstoles. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿sí?, en Samaria. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Se da cuenta de la predicación, hermano, del evangelio de estos hombres de Dios? Ellos no solamente predicaban con palabras, hermanos, sino que predicaban con palabras, pero acompañaban esas palabras con el poder de Dios, con las señales de Dios. Creo, hermano, que es algo que nosotros hoy en día necesitamos aplicar. Hemos estudiado en otros temas de otros días, hermano, lo que dice Marcos, ¿verdad? Al final de este precioso evangelio que él escribió, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. No solamente debemos de dar testimonio, hermano, con palabras acerca de Cristo, sino que realmente, hermano, el poder de Dios se haga manifiesto, fíjese bien, en la predicación que podamos dar del evangelio. Amén, con señales, con prodigios, con maravillas. Sabe, hermano, que si nos proponemos hacer eso, vamos a trastornar el mundo, hermanos,
en el que estamos viviendo. Fue lo que la primera iglesia, hermanos, hizo. A donde quiera que iba, llevaban el evangelio, no solo de palabra, sino también de hechos, en la potencia de señales de Dios. Amén. Propóngase hacer eso la próxima vez que le hable al vecino, a la vecina, ¿verdad? Ore por él, ore por las necesidades que tenga, ore por los que están enfermos, ore por milagros, y creamos que en el nombre del Señor todo esto puede suceder con el fin de que Él sea glorificado, pero también de que la gente, fíjese bien, se rinda a los pies del único Salvador, quien es Cristo Jesús. Amén. Dice en el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, fíjese bien, o sea, estaban endemoniados, dice, salían estos dando grandes voces, es decir, eran liberados los demonios, ¿sí?, de las personas, y estos salían, hermano, con una manifestación, fíjese bien, dando grandes voces, una manifestación, hermano, que era, yo creo, muy notoria, ¿verdad? Por el hecho de las grandes voces que los demonios al salir daban, hermano, y la gente, imagínense, algunos yo creo que se asustaban, otros se admiraban, otros alababan a Dios por esa manifestación preciosa. Y dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjese, paralíticos, cojos, hermano, se levantaban de sus lechos, de sus camas, de las sillas donde estaban, muchos de ellos de años, hermano, de estar en esa condición. Vea qué precioso, hermano. El Evangelio de Cristo, escuche, son las buenas nuevas de parte de Dios para el hombre. Y cuando las buenas nuevas de Dios llegan al hombre, estas deben de estar acompañadas, fíjese bien, del poder de Dios. ¿Sabe qué es lo más natural? Es lo más propio, hermano, del Evangelio del Señor. No solamente la palabra, sino también la potencia de señales de Dios en la predicación. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Solamente prestarnos, solamente creer en lo que Dios puede hacer. Amén. No tenemos que hacer más, porque es, fíjese bien, el poder de Dios respaldando esas buenas nuevas, ese evangelio, hermanos, de su Hijo, por medio del cual, hermanos, nos ha hecho salvos a todos nosotros que hemos creído en Él. Amén, que nos hemos arrepentido y que hemos sido perdonados. Amén. Así que mire, cuando usted predica el evangelio, usted no tiene que hacer nada más que creer, porque Dios va a respaldar el precioso evangelio por medio del cual Él puede salvar a todas las personas. Amén. Fíjese bien, dice también, hermanos, en el verso 8, que así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no, verdad? Imagínense, por la predicación del evangelio, todo lo que sucedía. Pero en el verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Qué tremendo, ¿verdad? No falta la gente así. Gente, hermano, que engaña a la gente, que tima a la gente, y gente que tiene en su corazón, fíjese bien, lo único, el beneficiarse, el obtener lo que pretende, hermano, su corazón. Este mago, ¿verdad? Este hombre dice que ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, ¿sí? Y se hacía pasar por un personaje grande, engañando a la gente. Entonces imagínense, toda la gente acudía con él. ¿Por qué? Porque como él los engañaba, pues la gente pensaba que él los podía ayudar en todos sus problemas. Pero vea el poder con el que Felipe, hermano, y los cristianos venían predicando el evangelio, al grado que la magia que este hombre ejercía, mire, fue envidiada, fíjese bien, por este mago. El poder de Dios, las señales, fíjese bien, fue algo que este mago envidiaría y quisiera tener, fíjese bien. ¿Por qué? Porque él reconocía, hermano, que su poder era limitado, que él no podía hacer más, sino que él solamente engañaba. Así que se da cuenta de lo que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que presentar un evangelio genuino, un evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. Un evangelio, fíjese bien, en el cual sí Dios nos recibe, Dios nos ama. Él, hermano, nos acoge como nosotros llegamos, pero que nuestra vida tenga un cambio, una transformación, una
conversión. Amén. Así que, fíjese, leemos en el verso 10 que a este, es decir, a este Simón que ejercía la magia, dice, oían atentamente todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este hombre, hermano, presentaba todo lo que hacía como si lo que hacía, fíjese bien, proviniera de Dios. ¿Sabe que esa es la artimaña de muchas sectas, de muchas personas hoy en día? Presentar lo que hacen, fíjese bien, motivado por potestades demoníacas, como si fuera de Dios. Y engañan a muchos, ¿sí? Haciéndole creer a la gente que ir con un brujo, que ir a una limpia, que a que lean las cartas, que a que hagan un trabajo, un amarre, como se llame, fíjese bien. Lo presentan como algo bueno, incluso, ¿verdad? Muchas de esas personas tienen una Biblia por ahí o mencionan algún versículo o hablan muy bonito acerca de Dios, se refieren a Él como Diosito, se refieren a Él como papi, como padre, como, mire, de muchas maneras que la gente, hermano, dice, no, pues sí, sí es cristiana o sí tiene a Dios, ¿verdad? Pero realmente, hermano, fíjese bien, detrás de ello no hay más que el poder de Satanás. Se da cuenta, hermano, de lo peligroso que es el no tener conocimiento de la palabra, el no tener discernimiento, el no tener al Espíritu de Dios que nos pueda alertar para no caer, fíjese bien, en el engaño de hombres, de mujeres, de sectas, de grupos religiosos, de un sinfín de cosas que hoy en día están tan a la mano que fíjese en una computadora, en una esquina, en las escuelas, en las familias. Mire, todo esto cada vez está tan cercano, ¿sí? Que es más fácil tener acceso a todo ello. Y si no tenemos, fíjese bien, al Espíritu de Dios, si no tenemos el conocimiento de la palabra, podemos ser engañados por una manifestación que aparenta ser de Dios cuando realmente nada tiene que ver con Él. Debemos de pedirle mucho a Dios, hermano, que nos enseñe, fíjese bien, a poder descubrir lo que no es de Él, lo que es de Satanás, para reprenderlo, para rechazarlo, hermano, y simplemente, fíjese bien, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Bueno, fíjese, quiero continuar leyendo en el versículo número 11 lo que dice. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, dice, les había engañado mucho tiempo. ¿Sí? Ejercía la magia y los engañaba. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Felipe venía predicando el evangelio con gran potencia de señales de Dios. ¿Sí? Al grado que los actos de magia, fíjese bien, de Simón, hermanos, se quedaron pequeños, se quedaron cortos ante el poder de Dios a través de la predicación de un siervo llamado Felipe. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que muchos dejaron la enseñanza, muchos dejaron de ponerle atención a Simón, ¿sí? A Simón el mago, ¿sí? O este hechicero, ¿sí? Y comenzaron, ¿verdad?, a ponerle atención a Felipe. Y Felipe predicaba el evangelio, Felipe los bautizaba también, ¿sí? Entonces muchos dejaron la enseñanza de Simón por venir a la enseñanza de Felipe, quien hablaba de Jesucristo. Y dice en el verso 13, fíjese bien, que también creyó Simón. Mucha atención, fíjese. Simón el mago también creyó en la predicación de Felipe. Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjese qué tremendo, hermano, qué cosas tan tremendas nos muestra la palabra de este Simón. Este hombre Simón, fíjese bien, creyó en el evangelio. Incluso, hermano, dice que fue bautizado. Pero se da cuenta del énfasis que la Escritura nos dice acerca de él, que estaba atónito, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Mire, quiero decirle algo muy importante. Muchas de las veces el corazón de las personas cree en Dios, busca de Dios. ¿Sabe por qué? Por algún tipo de beneficio que pueda recibir de Él. Creen en el Señor, fíjese bien,
no con un corazón genuino, no con un corazón entregado ni convertido a Él, sino que creen en el momento, fíjese bien, en el Señor, pero porque están buscando lo que realmente hay en su corazón, que es esa intención de beneficiarse, esa intención, fíjese bien, de una cierta conveniencia para su vida. Entonces, el hecho de que creen, fíjese bien, en el Señor, no es garantía, no indica que sean personas que puedan fundamentarse en la fe cristiana, en el Evangelio del Señor. Porque falta esa parte, escuche, de la conversión de la vida cristiana. Mucha gente, se lo vuelvo a repetir, hoy en día cree. Sin embargo, buscan lo suyo propio. Y como no buscan el rendirle su vida al Señor para manifestar esa conversión en su vida, hermano, aquel creer en el Señor, fíjese, se convierte en algo efímero, en algo pasajero, en algo superficial, porque en cuanto obtienen lo que están buscando, se olvidan de Dios. En cuanto van obteniendo lo que desean, fíjese bien, van haciendo a un lado a Dios, ¿sí? Al grado, hermano, que no muestran una entrega, una fidelidad a Él, como debiera de ser de todo discípulo que se hace llamar discípulo del Señor. ¿Me estoy explicando? A mí me parece muy sorprendente, hermano, el hecho de lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjese, Simón creyó, incluso se bautizó. ¿Sabe que cuando una persona se bautiza es porque tiene una convicción grande, una convicción firme y fuerte en el Señor? Hemos mencionado, hermano, que el bautismo en agua, fíjese bien, es la evidencia de nuestra fe. Es mostrar públicamente ante testigos, fíjese bien, nuestro arrepentimiento, ¿sí? El perdón de pecados que hemos recibido de parte del Señor, pero sobre todo también sabe que mostramos con el bautismo, el que ahora nacemos para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. El bautismo es dar, fíjese bien, testimonio de lo que hemos creído. Amén. Entonces, fíjese, este personaje creyó y se bautizó. Sin embargo, el énfasis de él estaba en todas las señales, en todos los milagros que Felipe, fíjese bien, hacía por medio del poder de Dios, ¿sí? Por medio de la predicación del Evangelio de Dios. Y allí estaba su corazón. Y aunque él creyó y se bautizó, fíjese bien, su corazón estaba solamente en obtener el beneficio del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que él venía haciendo, escuche, lo que él venía haciendo con la gente de engañarla con sus artes mágicas, él lo quería seguir haciendo. Y él creía que teniendo el poder de Dios, él seguiría haciendo lo mismo y obviamente verse beneficiado, ¿verdad? En muchos aspectos, entre ellos el económico, ¿sí? Del poder de Dios. Esta es una enseñanza tremenda, hermano, que debe de hablar bastante a nuestra vida, porque yo lo vuelvo, hermano, a decir. Hoy en día hay muchos que están dentro de las iglesias cristianas, que se hacen llamar cristianos, que han creído, que incluso se han bautizado, escuche, que incluso están sirviendo a Dios o han servido a Dios, pero que realmente lo único que buscan es lo suyo, lo propio, la forma de beneficiarse, la forma de tener un placer, la forma de poder, fíjese bien, satisfacer su carne, sus necesidades pasionales y pecaminosas. Entre todo ello, lo económico, lo material. Y mire, muchos, hermano, aunque ahora dicen que están en Cristo y que están en una iglesia cristiana, no han abandonado sus prácticas de su antigua vida pecaminosa, de su vida pasada, hermano, que era, fíjese bien, una vida que no le agrada a Dios. Y ahora que están en Cristo, fíjese bien, al no tener esa conversión en su vida, ¿sí? Ahora que dicen que están en Cristo, bueno, pues quieren seguir haciendo lo mismo que hacían antes. Eso era, hermano, lo que Simón deseaba, seguir haciendo lo que él venía haciendo en esa ciudad con esa gente. Pero él vio, fíjese bien, una superioridad en el poder de Dios en relación a las artes mágicas de Satanás,
que él realizaba. Entonces fíjese, qué tremendo, ¿verdad? No siendo su arrepentimiento genuino, ¿sí? Lo único que él deseaba era tener el poder de Dios para seguir, fíjese bien, engañando a la gente, teniéndolos a todos, fíjese bien, ahora sí que en la palma de su mano, ¿sí? Y beneficiarse de todos ellos, ¿sí? En otras palabras, él pensaba que el don de Dios, que tener el poder de Dios en su vida, le iba a permitir seguir practicando las mismas cosas que delante de Dios no eran agradables. Y pongamos mucha atención, porque como se lo acabo de mencionar, de una forma práctica o en una forma de aplicación, hoy en día en muchos creyentes está pasando lo mismo, ¿sí? En ocasiones, fíjese bien, personas que se han dedicado a la brujería, a la hechicería, que se han dedicado, hermano, a mucho tipo de prácticas de ese tipo, hermanos, piensan que ahora en Cristo lo pueden seguir haciendo. Piensan, hermano, que ahora que están en Cristo se van a beneficiar de ese poder para seguirse, fíjese bien, sirviendo de los demás, abusando de los demás y obviamente corrompiendo, adulterando, haciendo quedar mal el poder de Dios, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos, hermano, porque hay mucha gente que está dentro de las iglesias cristianas, y esto no me es grato decirlo, pero mucha gente que está engañando a pastores, a hermanos en Cristo, a servidores, gente que no ha sido genuina con Dios, fíjese bien, está engañando a sus semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla de una manera muy bonita. ¿Por qué? Porque ha mostrado cierto cambio en su vida, pero cuando realmente lo único que está buscando es beneficiarse del evangelio del Señor. Y qué tremendo lo que voy a decirle. Sabe que muchos que buscan beneficiarse del evangelio de Cristo están en puestos o en lugares de autoridad dentro de la iglesia, pero no son más que como Simón el mago. No han abandonado, fíjese bien, su vieja naturaleza pecaminosa, y con ella misma quieren, aparentando que están convertidos, quieren, fíjese bien, lo único que quieren es beneficiarse a sí mismos. Tengamos mucho cuidado. Qué tremendo es esta enseñanza, hermano. ¿Por qué? Porque nos habla, fíjese bien, de que los motivos, hermano, que Simón tenía, ¿sí? El tema que estamos viendo, no eran genuinos, no eran los correctos. Él quería el poder de Dios para beneficiarse a sí mismo, ¿sí? Ahora, lea conmigo lo que dice el verso 14. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese nada más. Pedro y Juan, ¿verdad? Fueron a Samaria, ¿verdad? Dice, los cuales, verso 15, dice, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, para que fueran bautizados, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo en agua con la predicación de Felipe. Pero los apóstoles envían a Pedro y a Juan para que oren por los hermanos y estos fueran bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice en el verso 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué hacían Pedro y Juan? Les imponían las manos. Es por ello, hermano, que fíjese bien, dentro de la responsabilidad del hombre, el siguiente tema que estamos mencionando es el de buscar la imposición de manos. ¿Se da cuenta cómo estos dos temas que estamos viendo están muy relacionados en este pasaje? ¿Por qué? Porque Simón el mago nos muestra que sus motivos no eran buenos, no eran genuinos. Pero Pedro y Juan nos muestran que la impartición del Espíritu Santo se da, fíjese bien, por la imposición de manos. En otras palabras, quiero decirle algo muy importante. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, escuche, aún dentro de un ámbito local, ¿sí? Debe de haber gente, fíjese bien, con madurez, con conocimiento de la palabra, pero sobre todo
con una vida o una experiencia cristiana que sea capaz, fíjese bien, de dejarse usar de una forma correcta por el Espíritu de Dios para que puedan impartir por medio de la imposición de las manos el Espíritu Santo sobre todos aquellos que están en la congregación. ¿Por qué menciono esto, hermanos? ¿Sabe? Porque hoy en día, hermanos, escuchamos de un profeta, escuchamos de un apóstol y todos nos vislumbramos, ¿verdad? Y decimos, sí, vamos, para que ore por mí y para que yo reciba. Hermano, yo quiero decirle algo, mire, cada iglesia local debe de desarrollar un presbiterio, es decir, un grupo de ancianos, de responsables, de servidores dentro de la iglesia que sean capaces, fíjese bien, por medio de mostrar madurez, por medio de mostrar conocimiento de Dios, por medio de tener la experiencia de vida cristiana en sí mismos, habiendo este tipo de personas dentro de una iglesia local, por muy chica o muy grande o como la quiera ver de tamaño, fíjese bien, aún siendo por ejemplo muy chica, debe de haber personas con esas cualidades. ¿Para qué? Para que sean ellos quienes a través, ¿verdad? En quienes el Espíritu Santo a través de ellos pueda impartir los dones a la congregación por medio de la imposición de las manos. Aquí vemos que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, ¿sí? Ellos representaban, fíjese bien, una autoridad apostólica. Ellos representaban, hermano, la experiencia de la vida en Cristo, el conocimiento, la madurez. Y fueron enviados con Felipe, fíjese bien, a esta ciudad de Samaria con aquellos hermanos que habían creído en el Señor, que habían sido bautizados, que eran prácticamente, fíjese bien, nuevos en el Evangelio. Entre ellos ya vimos que estaba Simón, ¿sí? Sin embargo, fíjese bien lo que nos muestra esto y lo que el libro de los Hechos más adelante, hermano, en el trabajo que el apóstol Pablo realizaría, nos muestra que es muy importante que desde un ámbito local, lo vuelvo a repetir, toda iglesia desde el ámbito local, ¿sí? Es decir, de ellos mismos, haya personas con madurez, servidores, ancianos, presbiterio, fíjese bien, con madurez. ¿Para qué? Para que sean ellos también quienes apoyen, ¿sí?, la obra del ministerio en la congregación, para orar precisamente por la congregación, por los miembros, para que estos reciban el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la imposición de las manos. Se da cuenta de que esto es muy importante. Sabe que en estos pasajes se han cometido muchos abusos, al grado que muchos que están, fíjese bien, en una aparente autoridad, lo digo así, ¿verdad?, entre comillas, que se sienten mire, ven a las iglesias pequeñas como nada, como si no valieran, como si el Espíritu de Dios no pudiera manifestarse allí. Como una iglesia pequeña, fíjese bien, la llegan a ver, hermano, como un desperdicio, la llegan a ver como algo que no debiera de existir. ¿Sabe que yo he platicado con gente así? Sí, he platicado con gente que me dice que hay tantas iglesias tan chiquitas, tan pequeñas, que no debieran de existir. ¿Sí? ¿Y sabe qué les respondo? Que están mal. ¿Por qué? Porque si Dios ha levantado, fíjese bien, una obra en un lugar, ¿sí?, y esta es pequeña, no la podemos menospreciar, porque es la gracia de Dios la que está trabajando allí. Al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar, trabajar, servir. Amén. Y eso es muy importante, hermano, mencionarlo. Por ello, ¿sí?, si usted es pastor, si somos pastores, fíjese bien, locales, en nuestras congregaciones tenemos que procurar desarrollar líderes, servidores, mejor dicho, servidores. Tenemos que desarrollar presbiterio, ancianos, ¿sí?, con práctica en la vida cristiana, con conocimiento, con madurez, con servicio, con trabajo, con amor a la obra, para que ellos nos apoyen, fíjese bien, en la administración de los miembros de la congregación. Amén. A veces todo ese trabajo, hermano, lo viene realizando el pastor. No quiere decir que esté mal, pero la labor del pastor, fíjese, también es desarrollar en los demás esa madurez,
para que le den apoyo, le den soporte al mismo pastor y sobre todo, unidos en un mismo sentir, busquen que el Espíritu Santo esté sobre todos los miembros de la iglesia y realizarlo a través de la imposición de manos. Amén. Eso es algo muy importante, hermano. Ahora, permítame seguir. Mire, vamos a continuar. ¿En cuál versículo nos quedamos? En el 17, sigue el 18. Fíjese, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sí? Qué tremendo lo que hace este hombre. Fíjese, este hombre, Simón el mago, descubre lo que ya explicamos. Es decir, lo que realmente había en su corazón. O sea, él no creyó ni se bautizó para rendirle su vida a Cristo, sino que él creyó y se bautizó para poder tener el poder que él veía que un hombre como Felipe tenía, para que él, siendo un mago, pudiera seguir engañando a las personas y beneficiarse del poder de Dios. Eso era lo que él quería. Por eso yo me atrevo a decirlo, ¿verdad? Nuevamente, que hoy en día hay muchos dentro de las iglesias cristianas que han creído, que se han bautizado, que incluso pueden estar sirviendo, pero no lo hacen porque su vida esté rendida al Señor. No lo hacen porque busquen lo de Dios. Lo están haciendo porque están buscando lo suyo propio. Y es ahí donde necesitamos desarrollar madurez para darnos cuenta de quiénes son los que pudieran estar en esa condición dentro de nuestras iglesias cristianas. ¿Sabe por qué? Porque si no, les van a hacer mucho daño a los miembros, a la misma iglesia, la van a dividir, le van a ocasionar muchos conflictos. Gente que solamente busca lo suyo son personas que, fíjese, lejos de prestarse para Dios, se prestan para la carne, se prestan al pecado, se prestan a Satanás para que él haga sus estragos dentro de una iglesia de Cristo. ¿Sí? Bueno, les ofreció dinero porque él vio que los apóstoles cuando imponían las manos, fíjese bien, venía sobre ellos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo provocaba alguna manifestación en ellos cuando los llenaba, cuando venía sobre las personas y los llenaba con su presencia. Entonces Simón, al ver aquello, ¿verdad? Dice, yo quiero ese poder, y les ofrece dinero a Pedro y a Juan. Y veamos la respuesta de ellos. En el verso 19 les dice, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Sí? O sea, Pedro le da una respuesta muy fuerte, hermano. ¿Sí? Le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? Fíjese qué tremendo. Hoy en día, ¿verdad? Le tenemos que pensar cómo hablarle a la gente dentro de las iglesias porque se ofenden. ¿Sí? Cuando muchas de las veces, hermano, no hay otra manera. Claro, usamos de sabiduría, usamos de amor, ¿sí? Pero vea la respuesta de Pedro, le dice, tu dinero perezca contigo, ¿sí? O sea, tu dinero se muera contigo, o sea, tú también, ¿verdad? Es como si le estuviera diciendo Pedro una palabra tan dura. ¿Por qué le dice? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene, hermano, así. El don de Dios se obtiene por medio de una conversión, por medio de una vida rendida al Señor. Amén. No se obtiene, hermano, buscando lo nuestro. No se obtiene comprándolo con dinero. No se obtiene de ninguna otra manera más que rindiéndole nuestra vida al Señor, arrepentidos delante de Él, un cambio de vida, una conversión. Fíjese bien, en la que ya no hacemos lo que la carne, lo que el pecado, lo que este mundo, aún lo que Satanás, hermano, quiere que hagamos, sino que ahora vivimos para el Señor, ahora vivimos para Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien en el verso 21, Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué el corazón de Simón no era recto? Porque él buscaba lo suyo. Y yo quiero preguntarle, ¿su corazón es recto delante de Dios? Yo espero que sí. Amén. ¿Por qué? Porque usted no busca beneficiarse del evangelio, sino que usted busca servir
en el Evangelio, al Evangelio de Cristo. Amén. Por medio de rendirle su vida al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y en el versículo 22 le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sí. Qué tremendo, hermano. Mire, hay mucha gente que está en hiel de amargura. Sí, y en prisión, como dice aquí, en prisión de maldad. ¿Por qué? Porque buscan lo suyo. Quieren beneficiarse, quieren enriquecerse. ¿Sí? Pastores, apóstoles que se hacen llamar profetas, ¿verdad? Mucha gente que está en autoridad, lamentablemente, que solamente busca beneficiarse de los demás, beneficiarse del Evangelio de Cristo. Y sabe que eso es un error, pero sabe que eso se da muchísimo en muchos lados, ¿sí? ¿Y cómo es posible, hermano, que teniendo la Biblia, teniendo pasajes tan claros como estos, como iglesia no nos demos cuenta, hermano, y rechacemos esas cosas que le están haciendo daño al Evangelio, a la obra de Dios, a la misma iglesia del Señor? Qué tremendo, ¿no lo cree? Mire, yo el día de ayer, ¿verdad? Les decía ahí en la iglesia que, hermano, estamos aquí para servir a Dios. Y servir a Dios es servir a la gente, ¿sí? Y muchas de las veces la gente confunde, ¿verdad?, a un pastor que sirve y le llaman paternalista, ¿sí? Es que es un pastor muy paternalista porque quiere cuidar y está al pendiente de su iglesia en todos los aspectos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si realmente queremos entender lo que es la palabra paternalismo, mire, nos daría vergüenza utilizar esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis se ve el corazón de Dios en relación al hombre. Y sabe que Dios es Padre. Sabe que Él llevó a cabo ese amor sobre toda la humanidad. Así que esa palabra, fíjese bien, cuando se la dicen a un siervo de Dios, ¿verdad? Cuando se la dicen a una persona, es que es un pastor muy paternalista. Mire, debiéramos de tener cuidado de usarla. ¿Sabe por qué? Porque realmente lo que la palabra de Dios nos muestra es ese amor del Padre por la humanidad. ¿Sí? Y cómo a través de ese amor lo dio todo, hasta lo más valioso que fue su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabe? A mí me han dicho muchas veces esa palabra y yo les contesto de la siguiente manera. Sí, póngase bien abusado. Yo les digo, ¿sabes una cosa? Si realmente entendiéramos esa palabra, ni la diríamos. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se nos muestra en la Escritura, en el cuidado que Él tuvo, amando a la humanidad, dando lo más precioso que Él tenía, que fue su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y quiero agregarle algo más. Sabe que muchas personas cuando dicen esa palabra, es que es un pastor muy paternalista, denotan mucha envidia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de hacerlo. ¿Sí? Y yo tengo una respuesta más que decirle, ¿verdad? A esas personas que dicen que somos paternalistas y todo eso. Ahí le va mucha atención. ¿Sabe también qué les digo? Que no deben de confundir lo que realmente es el amor del Padre, quien fue capaz de dar lo más precioso a su Hijo, con el hecho de lo que ahora Él nos ha llamado a realizar, que es un servicio a los santos. Así que si nos quieren llamar paternalistas o me quieren llamar paternalistas, miren, no me interesa. ¿Sabe qué me interesa? Servir a Dios. Y yo veo en la palabra que servir a Dios es servir a la gente, servir a la iglesia. Así que mucha gente se confunde, ¿verdad? Y realmente, mire, es una palabra que se lo vuelvo a decir, paternalista. Debiéramos de tener cuidado con ella, no tomarla a la ligera, porque ahí vemos el amor de Dios manifestado a la humanidad en Jesucristo. ¿Sí? Así que mejor sirvamos al Señor, sirvamos a Dios. Y sabe que cuando servimos a Dios tenemos que servir a la gente, ¿sí? Y cuando servimos a la gente, mire, mucha gente no lo puede hacer. Mucha gente no puede dar de lo suyo, mucha gente no se puede despojar de lo suyo, no. Mucha gente quiere de los demás, se quiere enriquecer. Hermano, nosotros no somos así en Cristo.
Y por eso nos han llamado paternalistas. ¿Sabe por qué? Porque de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, todo lo entregamos al servicio de los santos. Y si eso equivale a cuidarles, es un servicio que damos al Señor dedicado a la gente. Cuando servimos a Dios es con la gente. Amén. Así que, hermano, mire, aquí vemos, fíjese bien, cómo Pedro, ¿verdad? Simplemente le contesta a él, le dice, veo que estás en hiel de amargura porque buscas lo tuyo, estás en prisión de maldad porque no has convertido bien tu corazón. Tienes celos, tienes envidias, has pensado que el don de Dios se compra con dinero porque sigues pensando en ti mismo. ¿Sí? Pedro le dice, ruega a Dios, quizá te perdone esta tu maldad. ¿Y sabe qué le contesta Simón? Simón le dice, rogad vosotros por mí en el verso 24, ¿verdad? Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sí? Fíjese, o sea, ni siquiera eso podía hacer. ¿Sí? Sabe que mucha gente, hermano, que aparenta ser cristiana dentro de la iglesia, que no lo es. Mire, a lo mejor hace muchas cosas, pero cuando le dices, a ver, ora, a ver, vamos a ayunar, a ver, vamos a evangelizar, a ver, no lo pueden hacer. ¿Sí? No lo pueden hacer. Pero eso sí, a veces son los que están más prestos, a veces son los que quieren participar en todo, porque quieren dar una apariencia para obtener lo suyo, obtener esa autogratificación en su vida que los haga sentir bien, ¿sí? Y beneficiarse material, moral o de alguna manera, fíjese bien, beneficiarse de los demás, porque eso es lo que buscan. Hermano, debemos de tener mucho cuidado. Y esto es algo, hermano, que fíjese bien, nos muestra dos cosas. Primero, que debemos de tener los motivos genuinos. Los motivos genuinos se originan cuando le rendimos por completo nuestra vida al Señor. Amén. Cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos al entender que hemos sido perdonados. Y si hemos sido perdonados, ¿cómo vamos a seguir viviendo haciendo las mismas cosas de las cuales nos arrepentimos y fuimos perdonados? Amén. Entonces, el hecho de buscar, fíjese bien, como consecuencia la imposición de manos es para poder tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, si usted es un creyente o una creyente que puede decir que tiene los motivos genuinos, entonces acérquese a los servidores de la iglesia, acérquese al pastor, ¿verdad? Y busque que se ore por usted. ¿Para qué? Para que a través de la imposición de las manos del presbiterio, ¿verdad? A través de la imposición de las manos de los servidores, de los ancianos, del colegiado, hermano, de hermanos que están como responsables en la iglesia, fíjese bien, el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Amén. ¿Sabe? Eso es algo que hacemos en la iglesia. Cuando ministramos en la iglesia, no crea que yo, hermano, los ministro a todos. Llamo a los hermanos, ¿sí? Que están conmigo sirviendo, que están conmigo, hermano, en la responsabilidad de la iglesia, en la predicación, en la enseñanza, y les pido, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los hermanos, y comenzamos, fíjese bien, haciéndolo, imponiendo nuestras manos, amén, para que el Espíritu Santo, hermano, sea impartido a las vidas de todos en la iglesia. Ahora con esta pandemia, ¿verdad? No, ya no hay que imponer manos. ¿Por qué? Porque el coronavirus y sabe cuánto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que han entrado en comodidad por causa de esta pandemia. Entre ellas, el servir a Dios. Entre ellas, la entrega a Dios. Entre ellas, el buscar de Dios. Pero sabe que también hay otras cosas tan indispensables y necesarias como la impartición del Espíritu Santo, que hoy en día dentro de las iglesias se está viendo limitada o que simplemente ya ni se ve. ¿Por qué? Porque ya no hay que tocar a la persona, porque ya no hay que acercársele, porque hay que respetar. Mire, yo no digo que no tomemos las precauciones, sí, pero la imposición de las manos para que el Espíritu Santo sea dado es algo que se tiene que realizar en contacto con la persona, ¿sí? Sin empujarla, ¿verdad? Que bueno, ya esa es otra cosa, después hablaremos de eso, ¿verdad? Pero sin empujarla, es simplemente la imposición, el imponer las manos con la autoridad de Jesucristo. Amén, para impartir el Espíritu Santo.
Amén. Ahora mire, una vez que hemos estudiado esta parte de la palabra, le quiero leer lo que tenemos en el manual en la página 44 de Neumatología Bíblica, amén, del Instituto Bíblico. Ponga mucha atención. Es en relación a buscar la imposición de las manos. Fíjese, las Escrituras nos muestran que se pueden recibir los dones espirituales por medio de la imposición de manos. El apóstol Pablo le dijo a los romanos que su gran anhelo era visitar Roma para comunicarles algún don espiritual, es decir, para que el Espíritu Santo repartiera sobre ellos sus dones. Esto lo tenemos en Romanos 1, verso 11. Bueno, fíjese, el Espíritu de Dios puede guiar a los ministros, ¿sí? ¿Quién es un ministro? Un ministro es un servidor, amén, que está en responsabilidad. Sí, un ministro puede ser un pastor, un maestro, un evangelista, sí, pero que sea genuino de parte de Dios, amén. Fíjese bien, puede imponer las manos sobre las personas para que reciban dones y ministerios. Evidentemente este fue el caso de Pablo cuando puso sus manos sobre Timoteo. En 2 de Timoteo 1:6, fíjese bien, leemos esto, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Es un hecho, hermano, que a través de la imposición de las manos de los ministros, fíjese bien, el Espíritu Santo es repartido a los miembros de la congregación. Amén. Esto, mire, le voy a decir algo. Esto era algo tan común dentro de la primera iglesia que hoy en día, fíjese bien, han pasado 2000 años y hoy en día, hermano, quien hace eso, wow, ¿verdad? Es como un superhombre o una supermujer, wow, porque es la ungida o el ungido. Hermano, eso era tan común dentro de la primera iglesia que hoy en día lo debemos de seguir haciendo como algo tan común dentro de la iglesia cristiana para que el Espíritu Santo, fíjese bien, fluya, se manifieste en dones espirituales en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia. Y no debe de ser algo sorprendente, ¿verdad? Y poner en un pedestal a aquellas personas que, wow, el profeta, y wow. Eso es un error que la iglesia, fíjese bien, está cometiendo en las últimas décadas, la exaltación del hombre. Esto era algo tan común que hoy en día debe de seguirlo siendo. Debe de ser la vida, parte de la vida de la misma iglesia. Se da cuenta cómo la iglesia, hermano, como dice la palabra, ¿verdad? Se va nutriendo por todas las coyunturas, los ligamentos que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Que están entrelazados, que están entre sí ayudándose. Vea cómo dentro de la misma iglesia Dios ha capacitado de una manera natural para todo esto, ¿sí? Cuando no se le debe de dar una exaltación al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, mire, se despega del piso, se le suben los frijoles, ¿verdad? Y cae en pecados de altivez, de arrogancia, de vanagloria, que le llevan a adulterio, le llevan a fornicación, le llevan a desobediencia, le llevan a muchos otros pecados. Era tan natural, tan normal, que hoy en día lo debemos de seguir haciendo en nuestras congregaciones. Amén. Mire, los discípulos en Éfeso también recibieron dones espirituales mediante la imposición de manos. Pablo impuso sus manos sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. En Hechos capítulo 19, verso 6. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, escuche esto, Josué recibió el espíritu de sabiduría mediante la imposición de las manos de Moisés. ¿Sí? Cuando Moisés, hermano, iba a morir, el sucesor, ¿verdad? Quien más apropiadamente, hermano, era Josué, porque pues fue Josué el servidor de Moisés, el esclavo de Moisés, ¿verdad? Su servidor, su siervo, era el más capacitado. Bueno, pues Moisés impone sus manos sobre Josué. ¿Para qué? Para que viniera sobre él, fíjese bien, el Espíritu de Dios en sabiduría para guiar al pueblo de Dios cuando él ya no estuviera. Esto lo tenemos en Deuteronomio 34, versículo número 9. Vea cómo desde el Antiguo Testamento, hermanos, se da esta enseñanza de la imposición de las manos. Y vea con qué propósito es. La imposición de las manos es con el propósito de que el Espíritu Santo sea impartido a la vida de los cristianos, a la vida de los creyentes. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, esto no contradice la soberanía de Dios en la distribución de los dones espirituales.
sino que concuerda con la revelación de toda la Biblia, que el Todopoderoso, fíjese bien, desciende a trabajar por medio de canales humanos y con la cooperación de ellos. Es decir, el que una persona pueda orar por otra imponiéndole las manos para que reciba el Espíritu Santo, no es, ¿verdad?, forzar al Espíritu de Dios. No, sino que aquello concuerda, fíjese bien, con la doctrina, con la forma, con la manera en la que el Espíritu Santo usa a la persona para transmitir ese poder, ese don del Espíritu Santo a otros. Ahora, escuche muy bien lo que le voy a decir. Es por ello que el ministro, fíjese bien, el presbiterio, los ancianos, los que van a imponer las manos, escuche, sean guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de cumplir un berrinche, un capricho, no se trata de que yo me siento tan poderoso que cuando yo extiendo las manos la gente se cae. No, hermano, eso, escúcheme, si usted me preguntara, pastor, esas son manifestaciones del Espíritu Santo, mire, pues a lo mejor yo le podría contestar que no. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas obedecen a los caprichos humanos, no a lo que a veces Dios quiere hacer. ¿Me explico? No puedo afirmar que completamente, hermano, no sea una manifestación del Espíritu. Sin embargo, esas manifestaciones de que la gente se cae y se revuelca y se sacude, mire, son manifestaciones que la palabra de Dios no nos muestra. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, porque en otras ocasiones le he dicho, ¿verdad?, que si no está en la Biblia, lo tenemos que desechar, lo tenemos que rechazar. ¿Me explico? Pero fíjese bien, lo que sí significa y lo que le quiero decir es que todo ministro, que todo pastor, que todo servidor, tenemos la responsabilidad de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que colaborando con Dios, fíjese bien, no hagamos las cosas a nuestra voluntad ni a nuestro capricho, sino bajo el sentir de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y al imponer las manos, aún se lleve a cabo una manifestación en la persona, pues que ésta provenga del Espíritu de Dios. Amén. Ya después hablaremos más específicamente sobre esas manifestaciones. Amén. No lo quiero hacer en este momento para no perder el punto, ¿verdad?, de la responsabilidad del hombre tocante a tener motivos genuinos y tocante a buscar la imposición de manos. Pero más adelante, ¿verdad?, con todo gusto hablaremos de todas esas manifestaciones que hoy en día se dan y comparándolas con la palabra, bueno, que la palabra de Dios nos diga si provienen del Espíritu de Dios verdaderamente o no. Pero después lo hacemos. ¿Qué le parece? Quiero terminar leyendo esto, fíjese. Dice, nunca se debe cometer el error de pensar que al imponer las manos sobre una persona, los hombres tienen en su propio poder la capacidad para impartir los dones espirituales, lo que le estoy diciendo. O sea, no es a mi voluntad, no es a mi capricho. No es que yo me sienta tan poderoso que cuando yo lo quiera hacer, ¿verdad?, Dios me va a respaldar y va a suceder aquello. No, sino que es cuando Dios quiere. Y cuando Dios quiere, yo tengo que estar atento para obedecerle a Él y hacerlo. Me explico, es diferente. Hoy en día muchos hombres y mujeres lo hacen así, o sea, lo hacen al revés. Se sienten tan poderosos que creen que son ellos los que imparten al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ni siquiera, me explico, ¿se imagina qué es lo que se está transmitiendo ahí? O sea, no es el Espíritu de Dios. ¿Se imagina quién sabe cuántas cosas se estarán pasando ahí? ¿Por qué? Porque es la voluntad del hombre la que lo está haciendo, no es la de Dios. Ay, 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 ¿verdad? Bueno, fíjese, esta ordenanza de Dios es solamente eficaz para los que se mueven en ella dentro de la voluntad de Dios y cuando están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quería Simón el mago? Él quería ofrecer dinero para tener el poder de Dios y a quien él quisiera, ¿verdad?, podérselo dar, pero cobrarle y beneficiarse. ¿Sí? Pedro le explicó que no es así, sino que si ellos lo estaban haciendo es porque Dios así quería que fuera. ¿Sí? Eso entre muchas otras cosas de lo que explicamos. ¿Sí? Pero lo más importante de este tema, hermano, es ese. ¿Sabe qué? El que realmente tengamos un motivo genuino, un motivo acorde de una vida entregada a Dios,
de una vida rendida a Dios, arrepentida, convertida a Él. ¿Para qué? Para que le podamos servir a Él con todo nuestro corazón. Amén. Y por consiguiente, buscar la imposición de las manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos recibir de parte de Dios la manifestación de su Espíritu, la llenura de su Espíritu. Amén. Y nosotros los que estamos en responsabilidad, realmente ser guiados por el Espíritu de Dios para colaborar con Dios en la impartición de su Espíritu. Y no a nuestra voluntad, no a diestra y siniestra bajo nuestros berrinches y caprichos. No, sino verdaderamente bajo la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios, vamos a terminar, ¿verdad? Es una clase pequeña, pero creo, hermano, que muy sustanciosa. Compártala y que sea de bendición. Estamos hablando de mucho conocimiento, mucha doctrina de la palabra en relación a un tema muy importante que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que sea la palabra de Dios la que hable a nuestras vidas y la que nos siga edificando. Amén. Deje que el Espíritu de Dios le siga hablando a su vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Alumnos del Instituto Bíblico, el día de hoy es el reporte número 18. Con este reporte terminamos, ¿verdad? Hasta este número 18 y exámenes, vienen exámenes. Así que alumnos, a estudiar. Amén. Ya les estaré indicando, es prácticamente desde el primer reporte hasta este, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, bueno, pues yo les estaré indicando de dónde a dónde, pero prepárense para los exámenes. Y para todos los hermanos que nos ven, muchas bendiciones, les amamos en el amor del Señor. Esfuércense, ¿verdad?, en estudiar la palabra, en escudriñar la Escritura, porque esta, hermano, es vida para nuestra vida. Amén. Quiero enviar un saludo muy grande, ¿verdad? A Villa Hidalgo, Jalisco, al hermano Nergel, a la hermana Lucrecia. Les amamos, seguimos orando por ustedes para que sean restaurados en todas las cosas, en su salud también. Y si el Señor lo permite, ¿verdad? Estaremos un día visitándolos también por allá para poderles saludar y bendecir en el nombre del Señor. Amén. Enviamos un saludo también hasta Coatepec, Veracruz, con el hermano Luis Antonio, en Oaxaca con la hermana Tere y César, ¿verdad? En Mérida, Yucatán, con la hermana Leticia, en Puerto Vallarta, en Nayarit, con el hermano Abel y Caro, ¿verdad? Ánimo, Abel, Dios es bueno, tengamos presente sus preceptos, sus planes en nuestras vidas. Amén. Todo es para bien, gloria a Dios. Un saludo aquí en San Ignacio a toda la iglesia, en Estados Unidos, ¿verdad? En California, a Julia, a Marta con sus esposos, que el Señor los bendiga, en Austin, a Blanca, con Enrique, estamos orando por ustedes y gracias a Dios que las cosas están comenzando a mejorar ahí en Texas, gloria al Señor, amén. En el Estado de México también a mis sobrinos David, César, Claudia, el Señor los bendiga, ¿verdad? El día de ayer estuvimos en el estudio recibiendo la palabra de Dios, gracias a Dios por sus vidas y sigan adelante muchachos esforzándose en el Evangelio, en la obra de Dios. Ahí mismo en el Estado de México a la hermana Sony Castro, ¿verdad? Al hermano Eduardo con su familia, al hermano Williams, ¿verdad? Estamos orando por Christopher y sabemos que el Señor va a tener todas las cosas bajo su control. Amén. Y estamos orando por Christopher sabiendo que ese tumor será sanado, será retirado en el nombre del Señor. Amén. Asimismo, ahí en el Estado de México a la hermana Esther, por toda su familia, también estamos orando, hermana Esther, le amamos y siga, ¿verdad? Adelante, esforzándose como siempre en la obra del Señor. Amén. Y bueno, pues en Ecuador a la hermana Sony Bravo, en Canadá, toda la obra que Dios está haciendo, que el Señor los bendiga. En Colombia también, en España, les amamos a todos. Quisiéramos hacer más, díganos de qué manera les podemos apoyar, les podemos ayudar, estamos para servirles, ¿verdad? Hermano Peter, hermano Neri, hermana Sony, hermano Juan Pedro, ¿verdad? Hermano Jorge Ordóñez, ¿verdad? Todos les amamos en el amor del Señor y díganos en qué otra manera les podemos servir. Estamos puestos para ello. Amén. No somos paternalistas. Nuestro Dios lo dio todo por nosotros. ¿Qué hacemos solamente nosotros? Lo que Dios nos ha llamado a hacer, servir a los santos, servir a la iglesia. Amén. Y lo hacemos con todo lo que Él nos ha dado, con todo lo que somos. Amén. Cuánto les amamos, ánimo, vamos a echarle ganas. No se olvide de orar por Aarón David.
Amén. Por este pequeñito. Y también, miren, ore por Sandra Verónica Figueroa, ¿verdad? Es una persona que trabaja en un hospital, ¿verdad? Y está muy malita por COVID. Yo le pido que oremos por ella. También nos unamos en oración, en ayuno, para pedirle al Señor que la levante de esa condición crítica en la que está. Estos días son determinantes para su condición, así que yo le pido, ¿verdad? Tengan en oración a Christopher Herrera, para que el Señor retire ese tumor, ¿verdad? De su cuerpecito. Es un niño también. Aarón David, ¿verdad? Para que el Señor lo saque del hospital, lo restaure, lo sane por completo. Amén. Y por Sandra Verónica Figueroa, ¿sí? Una enfermera del hospital, el Tercer Milenio, ¿verdad? Para que el Señor la levante, la restaure en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no podemos hacer otra cosa más que orar, pero si algo más se puede, estemos dispuestos a ello. Amén. Bueno, pues ahora sí, a cenar, pase una excelente noche. Mañana no se pierda el estudio precioso de Conociendo la Palabra de Dios con nuestro hermano Dani Medina. Amén. Se va a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles. No se lo pierda, yo se lo recomiendo. Es un estudio en el cual yo me gozo, hermano, de recibirlo. Así que le invito a que haga lo mismo. Amén. Bueno, pues nos vemos mañana. Que el Señor lo bendiga y vaya a cenar rico. Bendiciones. Buenas noches.